mi yo del pasado, a donde yo también antes creaba mis propias estrategias basado en todo lo que estudiaba y averiguaba en YouTube cómo detectar zonas de liquidez correctamente, el imbalance, order block, etc. Me puse a escuchar de nuevo todos los videos de la fase 1, algo que me puse a estudiar en vez de trading, estadística. Me puse a estudiar otras cosas anexas al trading, pero que me hizo comprender algo tan sencillo, pero que no me entraba en la cabeza. Lo que se puede decir de alguna manera puede ser dicho con claridad, y de lo que no se puede hablar, de eso es mejor callar. En este video, tanto en lo que te voy a explicar a continuación, como lo que te explicaré en el gráfico, te ayudará a darte cuenta cómo poder simplificar tu trading de manera objetiva y sencilla. Te darás cuenta de la relación que tiene el lenguaje popular del trading para enseñar y la complejidad de los conceptos de análisis populares del trading debido a ese lenguaje. Ludwig Wittgenstein, un filósofo austriaco-británico, es conocido por su trabajo en la filosofía del lenguaje y la mente. Dos de sus principales contribuciones que juntas ofrecen perspectivas sobre cómo el lenguaje se relaciona con la realidad y el conocimiento. El lenguaje crea y moldea nuestra imaginación y percepción del mundo material. El lenguaje no solo refleja o describe la realidad, sino que también juega un papel crucial en cómo conceptualizamos e interactuamos y le damos sentido al mundo que nos rodea. En otras palabras, el lenguaje determina los límites de nuestro mundo. Los juegos del lenguaje o las prácticas lingüísticas dentro de contextos específicos forman la base de nuestro conocimiento y comprensión del mundo. Así el lenguaje no solo comunica pensamientos, sino que también estructura la forma en que pensamos y percibimos la realidad. Date cuenta lo importante que es entender que el lenguaje determina el pensamiento y la percepción del mundo material. Así que la manera en que nombramos y describimos el mundo afecta nuestra imaginación y percepción de la realidad. Entonces, si el lenguaje tiene la capacidad de representar la realidad de forma lógica y estructurada, según esta visión, las proposiciones del lenguaje son imágenes de los hechos del mundo y la estructura lógica del lenguaje entonces refleja la estructura del mundo. Aplicado al trading, esta idea sugiere que el análisis del gráfico mediante el uso de preposiciones que debiste aprender en el kinder puede considerarse como una forma de mapear la realidad del mercado en un marco comprensible y manejable. Las preposiciones actúan como estructuras lógicas que nos permiten representar relaciones específicas y dinámicas del mercado. En un momento más te recordaré esas preposiciones que aprendiste en el kinder y te darás cuenta la simpleza con la que ya podrías haber visto al trading desde hace mucho tiempo, pero que olvidaste debido a tanta mercadotecnia que te distrae y te hace creer que la rentabilidad en trading se logra con conceptos en lenguajes complicados. Una vez que veas este video, quiero que vayas a este otro video de este canal donde te ayudé a darte cuenta de la diferencia de comunicar al trading comprendiendo que el precio en el lado derecho no es, sino solo está. Después de ver este video completo, quiero que pongas atención y te des cuenta de cómo es que todos los conceptos populares del trading, como el smart money y otros, utilizan el lenguaje del ser y no de estar para conceptualizar sus conclusiones. Eso quiere decir, si no entiendes la diferencia entre ser y estar, el lenguaje al que le pones atención y cuyo significado adquieres a través de las prácticas sociales y la comunidad del trading, manipulará la manera en que nombras y describes el gráfico y por lo tanto lo que imaginas y lo que haces con ese gráfico. Describir algo por lo que es versus por dónde está involucra dos enfoques distintos que pueden variar en simplicidad y objetividad dependiendo del contexto y del propósito de la descripción. En la siguiente parte del video, observando el gráfico, te ayudaré a darte cuenta cómo simplificando el lenguaje con el que analizas el gráfico no solo mejorará la comunicación de ideas complejas, sino que también formará tu comprensión y participación en el mundo del trading de manera objetiva, ya que la claridad y la simplicidad del lenguaje son esenciales para navegar el complejo mundo del trading de manera efectiva. Vamos entonces a hacer esta simulación y vamos a dar una fecha tentativa, 2017. Vamos a ver 2017. Entonces ya con una fecha, esto cuando te entrenas puedes hacer cualquier fecha que quieras, solamente lo importante es la confirmación de que los principios siempre han estado ahí, no importa qué tiempo vayas hacia atrás.
Vamos a hacer un riesgo de 5%, una cuenta pequeña de $1,000, que es lo mismo que 0.50% una cuenta de fondeo, una cuenta, por ejemplo, de 100,000. Y algo importante que te comentaba en la primera parte del video es las preposiciones. Las preposiciones es lo que te enseñaron en el kinder. Te va a entender sobre la mesa, debajo de la mesa, adentro, afuera, entre, cerca de, lejos de. Entonces, lo importante cuando estamos hablando de la diferencia de lo que algo es en lugar de lo que algo está, cuando queremos hacer nuestro análisis, tenemos que entender que el trading o el análisis del gráfico puede ser simplificado simplemente en la manera en cómo comunicamos esa información. Tienes que entender que el punto primero es el material, la materia. Esta es la materia para nosotros, el gráfico. A partir de la materia, entonces creamos imágenes. Y esas imágenes se crean con el lenguaje. Y dependiendo de esa imagen que se crea con el lenguaje, entonces viene lo que es el comportamiento, lo que haces. Y entonces, de lo que haces, ya a partir de ahí viene lo que es la semántica. La semántica es las diferentes maneras de palabras, darle significados, significantes. Y aquí es donde se empieza a expandir toda la información del internet, porque el material es el mismo para todos, pero ya la imagen que creas, la comunicación va a ser diferente dependiendo de los conceptos, dependiendo lo que estés argumentando del gráfico. Pero aquí lo que tenemos que entender, por ejemplo, si estoy aquí y me enfoco en el precio, aquí el precio está dentro de este rango asiático que está aquí. Entonces, al estar dentro de ese rango asiático, entonces lo que sucede es que le puedo poner un stop ahí abajo, lo cual toca, y ahora el precio está en otra posición. La pregunta es, ¿dónde está el precio? Y la respuesta sería basado en qué, con respecto a qué. Y entonces podemos ver que el precio está por arriba o está otra vez dentro de este, pero está por debajo de este. Aquí, por ejemplo, si pongo una orden pendiente, le pongo el stop arriba de esta área y aquí le pongo la entrada, entonces el análisis no es porque esté detectando que ahí está apareciendo algo que es como un order block o como un imbalance. Cuando hablamos de conceptos como el smart money, por ejemplo, lo que pasa es que tengo que saber qué es un imbalance, qué es un order block, qué es una confluencia, qué es y qué es. El problema con eso es que mi cerebro entonces está constantemente preocupado porque lo que supuestamente tiene que ser, yo como persona lo detecte correctamente, que sea lo que yo creo que sea. Cuando en realidad aquí lo único que estamos viendo es dónde está el precio. Entonces, ahí es la diferencia entre hacer un análisis con posición, basado en la posición, y no basado en lo que es o querríamos que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita realmente esas entradas, si lo vemos desde esta perspectiva, el precio está debajo de este, está debajo de varios de estos rangos asiáticos. Así como se sigue moviendo, después empieza a estar por arriba. Por ejemplo, ahora el precio está por arriba de este rango asiático, pero está por debajo de este anterior. Si entonces vendo caro, realmente la lógica, obviamente aquí, cuando te entrenas, hay que entender ciertos principios, procesos. Pero el punto del video es que el lenguaje del análisis es posicional, no es de que tiene que ser algo. Por eso es que cambian constantemente los conceptos. Price action, order flow, smart money. Y eso va a pasar siempre, análisis técnico, porque el problema del trader es que quiere que algo sea. Necesita que algo sea para que entonces pueda tomar acción. Pero esa es la parte egocéntrica, porque si yo soy el que detecta algo y le doy un nombre y eso es lo que pasa,
siento como que entonces ya he ganado. Cuando en realidad esto es aleatorio, cuando en realidad nadie sabe lo que está pasando. Por eso es que acercarnos más a este análisis de dónde está en lugar de qué es, va a cambiar completamente la dinámica. Entonces aquí puedo comprar, puedo vender, porque posicionalmente está arriba o está entre este rango asiático, pero por otra posición está debajo de otro. Entonces, obviamente que aquí hay una lógica detrás de esto, una secuenciación, pero el punto del análisis es que te vas a dar cuenta que no estamos detectando que algo sea. Sí, no necesitamos hacer porque no sabemos realmente, no podemos llegar a la conclusión exacta, correcta y definitiva de que algo es lo que creemos que es. Por eso viene el problema del trading, que es ideológico. No tiene nada que ver con realmente el movimiento del precio. El movimiento del precio es posicional. Si el precio se está moviendo, piénsalo, si el precio está moviendo constantemente, lo único que hace es cambiar de posiciones. Por lo tanto, mi análisis debe ser más cercano a algo posicional, a preposiciones, el lenguaje de preposiciones, no el lenguaje de cosas subjetivas, cosas que al final nunca voy a poder determinar de manera exacta, pero sí puedo saber dónde está el precio con respecto a algo específico. Entonces, la influencia del lenguaje moldea nuestra percepción. Aquí, por ejemplo, si estoy comprando, se pone el stop, lo estoy poniendo en esta área y el precio que va a ser. Realmente lo estoy comprando barato. No es porque comprar barato es algo que sabes que va a ocurrir o que lo estás haciendo correctamente, es porque simplemente está el precio cayendo y en lugar de querer vender, como la mayoría de las personas lo va a hacer, porque estás reaccionando, estás comprando, estás haciendo lo contrario, por eso te estás acercando más a lo que los bancos hacen. Cuando el precio sube, venden, y cuando el precio baja, ellos compran. Pero obviamente debe haber una manera lógica, objetiva, repetible para que puedas hacer esto y que todo sea medible. Por eso es que cuando estamos hablando de posición, en la física sabemos que si yo estoy en punto A y estoy midiendo mi distancia con respecto a un punto B, voy a poder medirlo de manera exacta. Y esa medición puede ser calculada, puede ser dividida, puedes empezar a tomar decisiones cuantitativas basado en esa realidad de posición. Entonces, ¿qué pasa? Como hablamos, entonces es lo que pensamos. Si nosotros estamos hablando constantemente de esta dinámica de el precio es un imbalance, es un order block, es un patrón tal, es un doji o es una tendencia inclusive. La expectativa es de que sea. Y por eso, date cuenta cómo tú mismo, cuando no entiendes esto, le preguntas a las personas, ¿y cómo sabes qué es? ¿Y cómo detectas esto? ¿Y cómo detectas lo otro? Y ahí es donde viene el ego de la mayoría de los gurús, porque te hacen creer como que realmente hay una manera de saber, cuando realmente nadie lo sabe. Lo único que estás escuchando es una realidad relativa, una combinación de las millones que hay, pero esto no te ayuda a entender y a entrenarte dónde está el precio. ¿Dónde está el precio con respecto a algo que sea específico? Y que sea dinámico, porque la posición inclusive, si te das cuenta de estos rangos asiáticos, varía. No es la misma. No necesito que esté siempre en el mismo lugar, del mismo tamaño, etc. O sea, simplemente es información que se va desarrollando, que va apareciendo a través del tiempo, y que si tengo una noción de análisis posicional, el trading va a ser más simple. Y ya todo después se vuelve administración. Obviamente hay que entender la manipulación, hay que entender el principio del tiempo, el principio de probabilidades. Y entonces esto te da ya una mejor noción, pero más claridad de lo que estás haciendo. Y esto te libera de los conceptos populares que te llevan al que algo sea. Entonces, aquí podemos ver cómo ahora
estoy comprando, el stop está yendo abajo de esta área, estoy poniendo abajo de este rango asiático que está acá, y dos cosas va a pasar, el precio va a subir, el precio va a bajar. Pero yo ya sé medir, esa medida ya le pusimos un costo, un 5%, el precio ya va a moverse, va a pasar el tiempo, y a partir de ahí, entonces, puedo tomar ciertas acciones. En este caso, vamos a cerrar la posición. Entonces ahora vamos a vender. Y me voy a ayudar de vender y le voy a poner el stop arriba de ese otro rango asiático. El promedio es de 1.40, 1.50. Pero lo importante es darte cuenta cómo cuando el precio está subiendo, estoy vendiendo. Y no estoy esperando un patrón, algo correcto, porque no necesito un patrón cuando se entiende que el precio va a subir o va a bajar. El patrón no es más que un pedacito de una subida o una bajada. Te estás olvidando del todo. Te estás olvidando del constante movimiento. Otra vez, porque tu análisis no está basado en posición, está basado en que algo sea. Y aquí es donde viene la gran diferencia. Entonces, puedes ver que a partir de aquí, de este video, para que no se alargue, estoy tomando posiciones basado en esta información que está ahí y que es útil si la sabes utilizar, basado en entrenar el cerebro a romper paradigmas, a romper creencias. Y esto es obviamente una lucha. Cuando hablamos de entrenar, pues es que entrenamiento o curso no es lo mismo tener un conocimiento, ¿no? Que crees que tienes un conocimiento académico, cuando en realidad esto es una lucha. Por eso es que entrenar te lleva más a la realidad de estar luchando. Estamos luchando ¿contra qué? Contra nuestra propia mente, contra el movimiento del precio, contra nuestra percepción. Y esta lucha, cada vez, como cualquier luchador, cualquier peleador, entre más entrenas y más simplificas la técnica, más simple se vuelve. Tienes menos miedo, tu agresividad, por así decirlo, es más controlada, es más eficiente. Y esto es algo que cambia totalmente. Y no estoy hablando solamente de trading, estoy hablando de la manera en que percibimos las cosas. Por lo tanto, es la clave poder ser capaz de ir adaptándote, ir cambiando, posicionando operaciones basado en algo que está ahí, que es específico, que ya inclusive a otras personas le llaman zonas de killing zone o no sé, franja de Tokio, o es decir, hay infinidad de maneras en que puedes describir esto. Pero si no entiendes la fundación de cómo posicionar, cómo analizar basado en posición y no basado en que algo sea, vas a estar siempre luchando con que algo sea. Y por eso es que vas a seguir buscando curso aquí, curso allá, video aquí, video allá, porque piensas que tu trabajo como trader es detectar, describir, juzgar que algo sea, cuando al final nunca vas a poder definirlo, nunca vas a poder saber si lo que estás definiendo es correcto y si es lo que crees que estás definiendo, pero sí puedes tomar decisiones basadas en posiciones simples y objetivas. Y eso es exactamente lo que hace la diferencia. A lo largo de este video, lo que vas a ver es que se utiliza exactamente la misma información y se van poniendo posiciones, porque ahí dice la otra palabra, ¿no? Cuando hablamos de trading, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo posiciones. Entonces, te das cuenta cómo no tiene lógica poner posiciones en el mercado, pero estar pensando el mercado como que sea algo. O sea, ves la incongruencia, la incompatibilidad de lo que estás haciendo y de lo que esperas que el gráfico haga basado en que algo sea, cuando realmente tu posición tiene que ser basada en otra posición. Y entonces ahí hay congruencia. Y por eso hay, obviamente, una manera de que puedas seguir al precio. Por lo tanto, a lo largo de este video, si te das cuenta, viendo este video, no necesito hablar todo el tiempo, pero piensa solamente en
las preposiciones sobre, debajo, entre, lejos de y cerca de. Eso es todo. Cuando utilizas las preposiciones e incorpóralas en tu análisis, agarra inclusive alguna línea, agarra, no sé, la apertura de Nueva York, agarra lo que tú quieras. Lo que tú quieras que sepas que es algo cuantitativo. Y una vez que lo tengas, utilizas para hacer tu análisis y poner tus posiciones, lo utiliza debajo, arriba, entre, cerca de, lejos de. Y verás como tu trading cambia radicalmente. Por eso es que Ludwig Wittgenstein decía que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Y entonces por eso es que tú debes de entender que debes de limitar el mundo o la materia con la que estás trabajando, porque sabes que no sabes. Por lo tanto, tu lenguaje debe ser limitado. No puedes basar tu análisis en cosas abstractas, en teorías, en un montón de narrativas y utilizar el lenguaje que para otras cosas fuera del trading podría ser muy útil, pero que para el trading lo único que hacen es que te vuelven un tonto intelectual. Y también por eso él decía, de las cosas que uno no puede hablar, debería entonces permanecer callado. Si sabes que no sabes, y entonces entiendes que hay cosas que por más que las hables, no puedes llegar a una conclusión y no te van a llevar a saber. Por lo tanto, entonces viene la sabiduría de permanecer callado y entonces utilizar un lenguaje limitado que te permita entonces realmente hacer una diferencia y adaptarte y navegar siguiendo el precio. Algo que me puse a hacer fue a tratar de investigarme a mi yo del pasado, por así decirlo, a donde yo también antes creaba mi propia estrategia basado en todo lo que estudiaba y averiguaba en YouTube sobre hormonas, cómo detectar zonas de liquidez correctamente, el imbalance, order block, etc. Y me puse a ver y escuchar de nuevo todos los videos de la fase 1, 3, etc. Los videos de YouTube tuyos y dándome cuenta que al fin y al cabo nada de esos conocimientos y que realmente no aumenta las probabilidades. Algo que me puse a estudiar, en vez de trading, me puse a estudiar sobre estadística, sobre las teorías del prisionero, el problema del prisionero. Me puse a estudiar otras cosas anexas al trading, pero que me hizo comprender, que ahora que lo pienso, lo veo algo tan sencillo, pero que no me entraba en la cabeza, que era el tema de que para que algo aumente tus probabilidades, no va a ser más conocimiento. Puede ser quizá algo muy sencillo y que otra persona lo comprenda desde un principio, pero quizás te va a pasar con otros alumnos, no sé, que vienen del Smart Money o todo esto, que en el Smart Money nos enseñan, o nos, por así decirlo, como una secta, una doctrina, a que somos mejores que los demás. Nosotros sabemos las cosas que pasan en el gráfico, se supone. Entonces salir de esa mente cuesta, porque se supone, como nos enseñan, más conocimiento, saber elegir una zona correcta, nos aumenta las probabilidades. Y salir de eso es difícil. O sea, salir de eso, yo creo que para alguien como yo, que viene de esa doctrina, por así decirlo, yo creo que es la parte más difícil de comprender. Bueno, una vez que lo comprendí, la verdad que ahora sí me doy cuenta en las simulaciones, en todo, que, o sea, es increíble cómo aumenta las probabilidades sin pensar, sin sobrepensar, porque no tengo que estar pegado a muchos gráficos, como te decía, son por lo general de stop loss grandes, que me quitan menos las comisiones, se demoran más en desarrollarse el precio, y eso a mí me da más tranquilidad para yo hacer otras cosas. A mí que me gusta entrenar, sigo entrenando normalmente y ya está, dejo alarmas, órdenes programadas y obviamente me falta mucho todavía para potenciarlo más, pero yo creo que dar ese paso de como liberación de que eso, más conocimiento, más cosas, no aumenten las probabilidades, la verdad que me ayudó mucho. Pero el investigar mi yo del pasado, la verdad que ahora me hace quizás lo muy perdido que está, porque como que a uno le cuesta
dejar eso, porque es como empezar desde cero. Pero al empezar desde cero con estos conocimientos, la verdad que es inclusive mucho más rápido de todo el tiempo que invertí, sí, los principios. Recuerda, tenemos un entrenamiento avanzado de trading que te ayuda a operar cualquier instrumento y mercado financiero, y es definitivo para que pases de ser un consumidor de estrategias, métodos y sistemas basados en ideologías del trading a ser diseñador de tus propios métodos, ajustados a tu realidad personal. Contáctanos, te dejo el link aquí abajo en el WhatsApp, en la descripción. Suscríbete al canal para que puedas entender al trading de la manera más profunda que te llevará a la simplificación. Síguenos en nuestras otras redes sociales, Facebook e Instagram, y te invito a que escuches nuestro podcast La Lógica del Trading, que puedes encontrar en Spotify. También busca mi libro en Amazon, La Realidad del Trading, y date cuenta por qué muchas personas gracias a este libro están cambiando la perspectiva de cómo ven los mercados. Ya está disponible en la página de fxlogos.com el audiolibro de La Realidad del Trading, el cual puedes empezar a escuchar de manera gratuita. Espero que tengas un buen resto del día y semana e inclusive de todo el año. Y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.